Bien. En primer lugar, menos mal que está Richard aquí conmigo, porque como no subo muy a menudo, lo siento muchísimo. Algunas veces no sé cómo va el ritmo de trabajo. Bueno, en primer lugar, reitero mi saludo con Juanfran. Saludamos a todos los oyentes, aquellos que nos veis, aquellos que nos oís en la distancia, pero que en espíritu estamos todos juntos, ¿vale? Yo en esta mañana os voy a hablar de un amigo y he titulado Las historias de mi amigo Fernando. En primer lugar, tengo que darle gracias a Fernando Abad, periodista, escritor y referente en España como comunicador, que me ha permitido el poder compartir con vosotros algunas de sus historias. Fernando Abad le encanta investigar el significado de expresiones comunes, de dichos populares y refranes interesantes, saber de dónde vienen dichas expresiones, por qué se crearon y por qué se han popularizado hasta el día de hoy. Frases que seguro que algunos las conocéis, pero por ejemplo como a buenas horas mangas verdes, o poner la mano en el fuego, o de dónde viene la palabra chollo, saquear, entrar a saco, etc. Y de uno de sus 3 libros que ha editado, que lleva por título El contador de historias, quiero compartir en esta mañana con vosotros 3 curiosidades. Comenzamos. Cuentan que allá por el siglo XIX existía el noble oficio de calderero. Los caldereros, gitanos en su gran mayoría, se dedicaban a reparar calderas, ollas y peroles. Sus principales clientes eran, por aquel entonces, en su mayoría, pasteleros, quienes, tras pagarles por su trabajo, tenían una costumbre muy curiosa. Y esa costumbre era que de todos los pasteles que se habían hecho en el día, juntaban todos los sobrantes que habían conseguido y se los regalaban enrollándolo todo esto sobre una plancha de bizcocho. Cuando el gitano se marchaba con su cilindro de bizcocho relleno de los restos de pasteles y apoyados bajo su brazo, los operarios del obrador comenzaron a comentar aquello de «Mira qué bien va el pastel bajo el brazo del gitano». Aquello se popularizó tanto, y sobre todo porque la gente empezó a pedirlo en las pastelerías, que ese peculiar bizcocho relleno nació, y de ese modo ese dulce tan especial y popular ha llegado hasta hoy en día, que todos conocemos como brazo de gitano. Cuando leí esta historia pensé que hasta las sobras tienen sentido y son capaces de crear algo positivo y agradable en buenas manos. A veces pensamos que lo damos todo, pero en el fondo sabemos que nos queda algo guardado. Lo que no saques de ti cada día es posible que se desperdicie, como los restos de los pasteles que los pasteleros no regalaban y se terminaban por tirar. Saca siempre lo mejor de ti, no te lo guardes, seguro que alguien lo necesita y te lo agradecerá. Cuando Dios pensó en salvarte, no escatimó lo más mínimo y entregó lo más valioso que tenía, su propio Hijo. Y Juan 3:16 nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuentan también que antiguamente se tenía por costumbre mirar a los animales y observar su comportamiento. Hoy en día es una costumbre que se sigue haciendo, y uno de los animales favoritos que observaban eran los caballos. Los caballos
tenían unos potritos pequeños, que era el caballo cuando estaba creciendo, y hasta que se hacían mayores se comportaban alocadamente, saltando, corriendo, mordiéndolo todo, y lo hacían desde que nacían hasta que dejaban de ser potrillos. Con el tiempo se observó que había personas que se comportaban igual, discutiendo sin motivo, levantando la voz de forma irracional, actuando como verdaderos potrillos. A la conducta de estos potros se le acabó llamando despotrar, pero con las personas la palabra derivó en despotricar, que es lo que a algunos les gusta hacer al hablar de otras personas. Siempre he pensado que las personas que despotrican, que hablan mal de los demás, que gritan demasiado, que discuten por cualquier cosa, tienen un gran problema en su interior. Están vacíos. Por eso, las personas vacías hacen tanto ruido. Y permitidme que me explique. Imaginaros por un momento que vamos a hacer un experimento. Imaginad que tenemos 2 jarras vacías. Una la vamos a llenar de algún líquido y la otra permanecerá vacía. Y ahora vamos a introducir una piedra en cada una de las jarras. Empezamos agitando las jarras despacito. Después continuaremos un poco más fuerte y terminaremos agitándolas enérgicamente. Solo la que está vacía empezará primero por hacer un poco de ruido, luego algo más fuerte, y es muy posible que termine por romperse. Por eso, las vidas vacías hacen tanto ruido. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué te gustaría llenar tu vasija hoy? Santiago 3:13 nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta. Pues que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le dé su sabiduría. Un consejo. Cuando veas personas vacías despotricando de los demás, siempre será mejor que te alejes de ellas. Rara vez cambiarán de actitud, a no ser que recurran al gran médico. Y lo más probable es que al final te hagan daño, porque al igual que hablan de otros en tu presencia, ¿quién dice que no harán lo mismo de ti cuando no estés? Y por el contrario, tú, llénate de cosas bonitas, llénate de cosas agradables, y no necesitarás despotricar de los demás. Y terminamos. Existe un fruto muy parecido a la cereza, y que nace del mismo árbol, aunque curiosamente es más grande, pero por el contrario, con menos sabor. La verdad es que es fácil distinguirlo a simple vista, porque aunque tienen el mismo color y el mismo aspecto, este fruto en cuestión es bastante más grande que la cereza, mucho menos frecuentes en el árbol, y además su sabor es diferente. El que se equivoca y se come uno de estos frutos en lugar de una cereza es porque no se ha fijado bien y se ha confundido al escogerlo. Este fruto se llama guinda o garrofal. Y cuando alguien se comía por error alguno de estos frutos, de estos garrofales, ponía una cara como de no ser el sabor que esperaba tener en la boca al elegir una deliciosa cereza. Y así nació una expresión que sigue hasta el día de hoy. Ha cometido un error garrafal. Esta mañana reivindico el derecho a equivocarse. No somos infalibles y todos nos equivocamos, pero no tenemos que llevar el error más allá, negándolo o escondiéndolo en mentiras. Si te has equivocado, reconócelo, da la cara, di la verdad y explica por qué te equivocaste. Si te comprende, es que estás con la persona adecuada. Si no son capaces de entender tu error, aléjate de esas personas.
no te interesa ni te beneficiará estar a su lado. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? Pues no pasa nada. Una mala elección, un mal negocio, una mala expresión pueden repercutir nefastamente en nuestra vida. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, un perseguidor despiadado de la Iglesia y que intentaba detener el crecimiento del cristianismo a cualquier costo, poniendo en prisión a todo aquel que se hacía llamar cristiano, destruyendo iglesias e incluso supervisando los asesinatos de los creyentes. Era tan celoso en su fe judía que quería erradicar completamente a los cristianos. Es decir, no fue hasta que Dios se le reveló a Saulo en el camino a Damasco que su vida fue cambiada y transformada completamente. Fue allí que se convirtió en el gran apóstol Pablo, uno de los más grandes soldados de Cristo, dedicando toda su vida a difundir el mensaje de salvación al mundo. Dios no solo perdonó a un hombre sediento de sangre que perseguía a los cristianos, sino que lo usó en gran medida para su propósito. Pablo es uno de los vivos ejemplos del amor de Dios, la misericordia y la gracia para con nosotros. David, el rey David, es uno de los personajes más venerados e importantes de la Biblia. Triunfó contra un león, contra un oso, contra el gigante Goliat, e incluso Dios lo usó para dirigir a su pueblo durante un momento difícil. Pero incluso siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una historia con muchos errores. David, el rey David, quebrantó la mitad de los 10 mandamientos, como son asesinato, la mentira, el adulterio, codició la esposa de un vecino e incluso robó al casarse con la mujer de otro hombre. Pues a pesar de que sus pecados eran muchos, se volvió hacia Dios arrepentido, confesó su pecado y pidió perdón, y Dios lo perdonó. Moisés tuvo un pasado preocupante antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo. Cuando Moisés tenía 40 años se enfureció cuando vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo, así que lo mató y lo enterró en la arena. En lugar de tratar con las consecuencias al ser descubierto, huyó de Egipto y comenzó una buena vida. Pues a pesar del asesinato, Dios usó a Moisés años más tarde para salvar y conducir a 2 millones de israelitas fuera de Egipto y eventualmente llevarlos a la tierra prometida. En definitiva, Dios lo perdonó y Dios lo usó. Y la Biblia nos recuerda, en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y Corintios 3:13 nos dice, de modo que tolérense unos a otros y perdónense, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor les perdonó, también vosotros perdonad. Todos nos equivocamos. Ahora falta que tengamos humildad de reconocerlo. ¿Qué te parece si en esta mañana probamos a hacerlo? Que Dios nos dé humildad para reconocer los errores, los nuestros los primeros y los de otros, y sabiduría para que podamos perdonarlos todos. Y terminamos con Mateo 6:14 que dice, porque si perdonamos a otros sus ofensas, también nuestro Dios nos perdonará las nuestras. Así que hermanos, que tengáis todos un feliz sábado, que disfrutéis de este programa de radio y recordad que por encima de todos nosotros hay un Dios perdonador que nos enseña a cómo tenemos que actuar aquí en la tierra. Que tengáis un buen sábado.
Pues este primer pensamiento que va para todos vosotros y que nos ha traído Salva, hay que darte las gracias, Salva, porque nos has puesto encima de la mesa algunas cuestiones que merece la pena rescatar y un poquito dar nuestro punto de vista, porque me gusta eso de los caldereros, ¿no? Porque me ha hecho retrotraerme a esos oficios que iban por las calles a veces, ¿no? Llamando o dando a lo mejor a alguna señal con alguna trompeta, y me acuerdo por mi calle pasaba el lechero, el que hacía remiendos, el que afilaba los cuchillos, el que hacía remiendos pues yo qué sé, en las sillas, en los sillones. Y estaba haciendo memoria a ver si había algún calderero y me voy me voy a aventurar de que sí, que había gente que reparaba también cacharros, ¿no? Claro. Y es que lo de reparar ya parece que es algo que no se usa, ¿no? Cuando algo ya no, no cumple su función o tiene algún defecto, enseguida lo desechamos, nos vamos rápidamente a comprar uno nuevo, muchas veces de peor calidad. Uno de los tesoros que tiene mi padre, cuando vamos y nos juntamos a comer y tiene una pequeña parcela en el campo, es que tiene una sartén, que debe tener la sartén como 100 años. Una sartén que ha ido pasando de su abuelo a mi abuela y ahora lo tienen mis padres. No sé si me haré yo con ella, pero eso es una sartén que si la vierais es que yo no, hace falta un par de personas para sostenerlo. ¿No? O sea que, y es sin embargo una de las cosas más preciadas que tiene allí en el campo, esa sartén que nadie se ocupa mi padre de ella, ¿no? No sé qué pensáis vosotros acerca de empezar por ahí, por los remiendos y por ¿Tú te, las acuer- cosas que desechamos o no. ¿Tú te acuerdas del zapatero remendón? Esa Sí, famosa sí. frase. No, es un zapatero remendón. Remendaba, o sea, arreglaba, daba una segunda oportunidad a un montón de cosas. Claro, hoy en día se nos rompe un jersey y lo primero que hacemos es, tengo que ir a comprarme otro. Antes no había Ujú. eso. Y un jersey te podía durar años o toda la vida. Y llevaba 20.000 zurcidos. Nosotros somos más jóvenes, o sea, nosotros, cuando éramos más jóvenes, ¿quién no tenía las rodillas con un parche de Mickey o algo que tu madre te había puesto de haberte tirado por la calle a jugar a las bolas o algo de eso? Vivimos en una sociedad de, ¿cómo se llamaba eso? La obsolencia programada, ¿no? Creo que se llamaba así, que cuando llegan, tienen una vida útil, las cosas se rompen y ya no valen para nada. Ujú. Yo soy fotógrafo, he sido fotógrafo y tengo un dolor en mi casa, en mi cuerpo, perdona, porque tengo un montón de fotos que he perdido de mi hija. Porque las metí en un disco duro pensando que aquello me iba a durar toda la vida, cambió el sistema operativo y no puedo recuperarlas. Y es que no puedo recuperarlas. Entonces, antes no. Antes tú tenías un recuerdo, lo plasmabas y te duraba de por vida. Antes tú tenías las cacerolas, lo que hablamos antes de las ollas o las perolas, y es que era parte del ajuar de una mujer porque eso le iba a durar toda la vida. Es eso, o sea, tenemos que acostumbrarnos a dar una segunda oportunidad a las cosas que tenemos. Las cosas no se hacen viejas y se tiran, no, no. El Señor nos ha enseñado que tenemos que ser cuidadosos con todo. Cuidar la amistad. La amistad puede pasar en un momento determinado cualquier cosa, no pasa nada, no pasa nada. Las parejas, los hijos, los que tenemos hijos adolescentes sabemos lo que pasamos, pero tenemos que darle muchísimas oportunidades porque los queremos y porque Dios nos la da a nosotros. ¿Cuántas veces no le fallaremos nosotros al cabo del día al Señor? Y si el Señor siempre está diciendo, Salva, sé que eres un petardo, pero merece la pena haber muerto por ti. Y entonces eso nos tiene que dar esa confianza en que nosotros tenemos que imitarlo en nuestras posibilidades. De todas maneras, Salva, y le voy a preguntar a Richard, no sé si, es que yo creo que nos gusta estrenar cosas, ¿eh? No nos gusta a veces, yo creo que hemos perdido un poco el sentido de reutilizar y volver a sacar una segunda vida a los utensilios. Nos gusta desechar y volver a esa ilusión un poco artificial de voy a estrenar y luego al cabo de pasado la efervescencia de la novedad, dice, bueno, pues no era para tanto. No sé si Richard te pasa a ti eso.
Hombre, a todo el mundo le gusta montarse en un coche nuevo, pero yo no voy a entrar por ahí, por el lado ecológico, porque los recursos del planeta son limitados y cuando estrenamos continuamente vamos agotando los recursos. Yo me voy a ir a la parte práctica que nos ha llevado Salva, porque nos ha contado 3 historias aparentemente inconexas, pero que tienen mucha conexión. Y me voy a ir a esa parte no tanto de las perolas y los cacharros, de reutilizar, sino de dar segundas oportunidades a las personas. A aquello que teóricamente ya no vale, ya no sirve, no podrías hacer nada, pero que bajo un tratamiento adecuado de la persona adecuada vuelve a funcionar. Yo me acuerdo cuando era niño que se llevaban las ollas, cuando se rompían una olla, se llevaban al perolero, lo llamaban ahí en Castilla, y el hombre le ponía un parche y la olla volvía a funcionar. Hoy en día tu olla rota la tiras a la basura porque no vale. Con las amistades a veces podemos hacer lo mismo. Una amistad se ha quebrado y la tiramos a la basura porque ya no vale, pero si la llevamos a la persona adecuada, ese perolero experto, ¿verdad?, que empieza por J y termina por S, si la llevamos a Jesús, es capaz de retomar esa vasija rota, esa perola rota, esa amistad rota, esa relación familiar rota y volver a hacerla útil, volver a que sea práctica. Nos has hablado en esa primera historia que nos tenemos que dar sin medida, y ese darse sin medida es no dar por perdida nunca una relación. Y ahora ya dejamos las perolas y hablamos de relaciones. No guardarse nada porque a lo mejor alguien lo está esperando y a lo mejor es necesario retomar, reconducir o poner de nuestra parte lo necesario, que no sea porque nosotros no hemos dado el todo. Y luego nos hablabas con la segunda de las historias, ese despotricar, ese hablar mal de los demás, porque tu vida está vacía y que hay que llenarlo de cosas agradables, que esa cosa agradable también empieza por J y acaba por S, ¿verdad? Nos lleva también a Jesús. Si Jesús llena nuestra vida, no nos va a interesar hablar mal de nadie, porque probablemente con mirarnos en un espejo tendríamos suficiente. Yo cuando me miro tengo suficiente para hablar mal de mí como para ponerme a hablar de los demás. Si yo soy capaz y voy uniendo historias, de no dar por perdida una relación, una amistad, algo en mi vida, sino que se lo pongo en los pies de Jesús, si soy capaz de no hablar más mal de ellos, de esas personas, porque Jesús llena mi vida y con eso tengo suficiente, solo me queda un paso, que es el último que tú nos has dado, que es el perdonar a los demás, tal y como dice Jesús en el Padre Nuestro, que no lo has citado, pero estaba ahí, ese perdónanos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, tal y como yo quiero ser perdonado, tengo que aprender a perdonar. Claro. Solo puedo perdonar cuando estoy lleno por Jesús. Y entonces todo es mucho más sencillo. Así que yo te doy las gracias por esta serie de consejos que parecen historias sin más, pero me gusta mucho porque son como las parábolas de Jesús. Son para rascar y encontrar ahí una vida práctica y auténtica en la cual vamos a ser más felices. Porque cuando uno no tiene enemigos, otros pueden considerarse enemigo de uno, pero cuando uno no tiene enemigos, se vive muy feliz. Claro. Entonces, bueno, yo te doy las gracias. He destripado ya casi la mitad, pero como no me dabas paso, Juanfra... Ya... No. Es que además, ese es el punto, yo creo, central. Si algo le dio seriedad a Jesús, es a utilizar a las personas. Es decir, es algo que Dios yo creo que no mira para otro lado, ni disculpa... Todo lo contrario, le da la importancia y a veces se pone muy serio. Yo creo que a Jesús le cambia un poco la cara cuando ve que uno se aprovecha o que utilizan a otro. Entonces, hablábamos de utilizar y reutilizar y aprovecharnos de los cacharros, pero en absoluto, si lo aplicamos a las relaciones, hay que tener mucha conciencia de cuidado con utilizar y ser utilizado. Porque Jesús, por ejemplo, cuando hablaba de los niños, cuando decía, si alguien se aprovecha de un niño, ¿qué les dice, no? Más vale que se tire. Se agarra una piedra de molino. Yo creo que, claro. Y estamos acostumbrados en nuestra sociedad, y lo hemos comentado últimamente con el tema de
de pensar un poco en los recursos monetarios, y estábamos en nuestra escuela de Biblia en las últimas semanas, de que tenemos una mentalidad muy mercantilista, muy de beneficios, pérdidas, ¿no? De qué gano, qué pierdo. Y a veces eso, inconscientemente muchas veces, lo trasladamos a las relaciones, ¿no? Y entonces tengo un amigo o tengo un familiar y estamos con esa de yo te dejo, pero a cambio, ¿qué voy a sacar? O te estás aprovechando de mí, ¿no? O esto, y como vamos muchas veces con esa contabilidad en las relaciones, yo creo que Jesús nos dice, no, vosotros no deberéis ser así. No, yo no, si sois mis discípulos, no debéis eh, eh, estar cortados por este tipo de relaciones. Y lamentablemente muchas veces vamos a la iglesia o en nuestras relaciones sociales, vamos con eso. Y da mucha pena. Un cristiano no debe llevar las cuentas en ese aspecto. Y un cristiano debe contar de otra manera. Y a veces no estar pendiente de si pierdo o no pierdo, o si gano o dejo de ganar. Por eso al final, tú decías, Salva, ¿no? Con eso de hablar de los demás, mejor, estamos vacíos, decía esas personas. Sí. ¿De qué deberíamos entonces estar lleno un cristiano? Bueno, la pregunta se responde fácilmente. Dice el propio Evangelio que un cristiano debería estar lleno de, os lo dijo rápido, ¿no? Dice Romanos 8, por ejemplo, Pablo dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es él, ¿no? Entonces, en ese sentido, deberíamos estar llenos del Espíritu Santo. Yo creo que esa es la piedra de toque, ¿no? Y rebañar nuestro recipiente, a ver si queda algo del Espíritu, ¿no? Mira, si algo tienen las madres que yo no consigo, o si alguien tiene mi mujer, es que cuando yo tengo un cacharro, lo que sea, no sé, de crema, lo que sea, y yo digo, esto ya se ha acabado. Yo no sé qué capacidad tiene mi mujer de que es capaz de untar otro bocadillo entero con lo que yo creo que ya no hay. Saca por las paredes del recipiente. Eso es a veces. porque eres poco goloso, ¿eh? Porque yo te aseguro que cuando yo dejo un recipiente, no le sacas de ahí ni una pizca Yo creo que a Jesús está deseando que le saquemos el pringue. Es decir, rebáñame, no te conformes, no digas, vale, con esto ya me conformo, con esto de Jesús ya, no sé, ya he leído un poco de Biblia o ya he orado hoy. Jesús dice, rebáñame, coña, sácame todo, que todavía parece que no soy capaz de sacar más de ti y te voy a untar mucho más, ¿no? Cuando piensas que solo te has untado las comisuras, es que te puedo bañar entero. En ese sentido, ¿de qué estamos llenos? A mí me gustaba un poco eso, ¿no? Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, empezaríamos, por lo que tú has dicho, Salva, por no despotricar, por tener unas relaciones seguramente más sanas, por poner conciencia y no creerme por encima del hermano, del amigo, del compañero de trabajo. Sí, la verdad que despotricar eso ha hecho muchísimo daño a la Iglesia, porque muchas veces hablamos y no decimos toda la verdad. Siempre se ha dicho que la peor verdad, la peor mentira es la medio verdad, ¿no? Y eso hace mucho daño. Pero, ¿sabes? Cuando estabais hablando, cuando hablabas de las vasijas, me ha venido a la mente un buen cristiano, un buen amigo que tenemos. ¿Os acordáis de Nicolás Herencia? Hombre, De la familia Herencia. Famoso alfarero. Alfarero, teníamos un alfarero en la iglesia. Yo de vez en cuando le veo. Sí, qué bien. Yo por nos guaseamos de vez en cuando. De todos los cultos que yo recuerdo con mucho cariño, fue uno que dio su mujer, en el que él trajo la piedra donde hacía los cacharros que él hacía. Y me acuerdo que en aquel culto se puso a hacer una jarra o algo y se le estropeó, que yo creo que lo hizo acaso hecho, ¿vale? Normalmente hubieses cogido ese barro, lo hubieses tirado, hubieses cogido otro nuevo y hubieses empezado de nuevo. Entonces, parte del culto que daba es que volvía a coger ese barro malo, estropeado, roto, y hacía una jarra nueva. Que eso es lo que hace Jesús con nosotros. O sea, nos coge cuando no hemos caído, cuando no hemos roto, cuando estamos que no valemos para nada. Y dice, no, ¿cómo que no? Te voy a dar una segunda oportunidad. Voy a rebañarte un poquito más. Y nos hace de nuevo. Entonces, la verdad que ojalá que nos estuviera escuchando. Un saludo muy grande para la familia Nicolás Herencia, ¿vale?
Dios nos da una segunda, una tercera, una Sí, cuarta, una claro, quinta. claro. Hablabas tú, ¿no? Me ha gustado mucho, Ese es Salva. el punto, ¿no? De las equivocaciones, Sí, ¿no? sí. Has dicho que que tenemos decía. el derecho a equivocarnos. Claro. Y yo creo que Dios nos da el derecho a equivocarnos, porque somos torpes y Él nos conoce. Lo que no nos da Dios es el derecho a mantenernos en el error. Correcto. Que es cuando uno sabe que se ha equivocado, Dios no te dice, mira, te permito que sigas ahí, no te preocupes. Bueno, Dios nos acepta como sea nuestras decisiones, porque al final, si decidimos equivocarnos, lo acepta aunque no lo comparte y desde luego tendrá su castigo. O no, pero él no está de acuerdo con que nos mantengamos en el error. Pero sí que nos equivoquemos, somos humanos, somos torpes. A él no le importa que nos equivocamos. No le importa que caigamos. El problema está cuando uno no se levanta. En una carrera el problema nunca es caerse. En nuestra vida de cristianos el problema nunca es caerse. El problema es no levantarse. Siempre hay que levantarse. Aunque te levantes arañado, magullado, da igual. Porque si te has hecho daño, para eso tienes a quien camina a tu lado, que te va a echar tu mano sobre su hombro y te va a ayudar a caminar. El problema con Jesús no es el equivocarse, nunca lo ha sido. Tenemos derecho a equivocarnos. El problema es que no tenemos derecho a mantenernos en el error. Cuando yo sé que he hecho algo mal, no puedo quedarme en... Me enjaulo en mi posición, me quedo ahí y de ahí no me muevo. Porque entonces estoy estableciendo una distancia, un perímetro en la cual ni siquiera Dios puede hacer nada. Porque Dios solo puede trabajar en mí cuando yo quiero permitir que Él trabaje. Claro, entonces estás justificando tu error. O sea, tengo derecho a equivocarme, pero es que además tengo el derecho de seguir en el error. Entonces, ¿de qué te sirve? O sea, todos nos equivocamos, por supuesto que sí. Hasta el que no hace nada se equivoca. Que muchas veces dicen, no, yo no hago nada y así no me equivoco. No. Ya te estás equivocando por no hacer nada. Hay que hacer cosas y equivocarnos. Y como tú decías, oye, me he equivocado. Chico, pues lo siento. O sea, ¿lo he hecho acaso hecho? No. Pues lo siento. Vamos a andar una milla más. ¿Qué necesito? Pues necesito... Mira, me acordaba ahora, yo no soy andarín, pero tengo un hermano que tiene una genética que no la entiendo ni yo. ¿Vale? Le metieron tu parte a él. Pero además toda. Además recuerdo la última vez que me llevó a subir... vamos a subir al relojero, que parece que eso es lo más fácil del mundo. Eso es mentira, eso es un matahombre, ¿vale? Pues eso, vamos, exagerado no. Hay que hacer eso para decir, Paco, te quiero mucho para subir aquí arriba contigo, porque yo no estoy para esto. El Señor no me ha dado este ánimo que tú tienes. Y me acuerdo que subiendo me caí un porrazo, pero un porrazo que dije, que me quedo aquí, que te espero y a la vuelta te recojo. Dice, no, levántate, que tenemos que seguir arriba. Y me echó la mano por encima, me levantó y subimos hasta el relojero, por no decirle otra cosa, ¿me entiendes? Y yo dije, ostras, y me estaba acordando de eso que decía, no, Salva, no te quedes aquí, te vas a quedar tranquilo, yo voy a subir, no, levántate porque tienes que llegar a la meta. O sea, nos vamos a equivocar en el camino muchas veces. Y el Señor nos dice que no, Salva, que te has equivocado, pero tienes que llegar a la meta. Si te estoy dando la mejor recompensa que vas a tener, te estoy dando la vida eterna y voy a caminar contigo, no te voy a dejar atrás. Te me echas la mano por encima y te ayudo a subir. Os decimos que, bueno, para todos los que estáis, nos estáis viendo, muchos no sabéis qué es el relojero, pero es un pico de un monte que está aquí altísimo, cerca en la zona eso está de Murcia. altísimo. Eso está en el fin del mundo. Si ya toca, si la torre de Babel terminaba allí. Le mandamos un saludo a tu hermano, que seguramente cada vez que tiene oportunidad se pone la bota de montaña y se va a subir hacia arriba. Cuando alguien mire ahora en Google el relojero a la altura, un abrazo para entender para por qué nos reímos. Y la compañera Cristina, que siempre muchas veces la acompaña. Es verdad, pero lo de la culpa que estás diciendo, y vamos ya un poco concluyendo esto, porque fíjate, podríamos estar aquí toda la mañana pivotando sobre este asunto. Es tremendo, porque los cristianos tenemos que manejar la culpa y no siempre lo hacemos bien. Es decir, esas bolas de prisioneros con esas cadenas agarradas a nuestra pierna que vamos arrastrando por la vida, muchas veces decimos de ponerlas delante de Jesús y decimos, Jesús, quítame esta bola que me aprisiona, que voy con ella arrastrándome. Pero y Jesús, ¿qué crees que nos dice? ¿Se hace cargo de ella? Sí.
pero muchas veces es que nos resistimos a pasársela y seguimos caminando, pasan los años, nuestra experiencia cristiana, y seguimos acumulando piedras como bolas, con cadenas, y no somos capaces de soltar. Decimos, con la boca decimos, sí, sí, Jesús, tú me perdonas, pero por otro lado diciendo, yo no puedo soltar esto, ¿no? Parece que es mi condena y para ser un buen cristiano tengo que seguir con ella casi a la puerta del cielo, como diciendo, yo entro con ella, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Cuando decimos que Jesús nos perdona, nos perdona. Y tenemos que aceptar ese perdón, porque si no lo hacemos, nos estamos colocando por encima de Jesús, como diciendo, esto Jesús, yo sé que tú me perdonas, pero es que esto es imperdonable. Es que Invalidamos su sacrificio. Sí. esta equivocación que yo tuve en su día, aquí metí la pata, aquí me aproveché, aquí, esa culpa que vamos arrastrando que no nos deja, que es una culpa diabólica en el sentido de que nos aprisiona y así a tientas miramos hacia el cielo, sácame de aquí, pero realmente desaprovechamos y rehusamos la ayuda de Dios. Y eso es muy grave, muy grave. Y no significa que, vale, me perdona y ya está. Hay que digerir las cosas. Para hacer una buena digestión hay que arrepentirse. Y eso es un proceso que muchas veces no es de la noche a la mañana. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que ser valiente y hay que hablar con la persona si es necesario, si está todavía. Pedirle perdón. Por eso dice Dios, ve y habla con tu hermano si es posible. Si no es posible, no te preocupes. Tienes gente que te ayuda, gente que te quiere y gente en la cual te puedes apoyar. Porque muchas veces queremos, esto lo tengo que pasar yo solo. Esto, incluso, no, esto ni siquiera Dios es capaz, ¿no? Y eso es muy grave, dejar al Espíritu Santo fuera, porque es ponernos por encima de él. No sé si pensáis así, no quiero yo tampoco abrir más melones, porque tenemos ya que ir cerrando esto, pero me parece importante porque la culpa es una de las cosas que se aprovecha el enemigo para tenernos constantemente sometidos y aprisionados y no nos deja. Y Jesús ha venido a liberarnos, Jesús ha venido a liberarnos, a hacernos libres. Y eso significa que tenemos que avanzar. Es que es necesario gestionar la culpa, porque es tan peligroso el no tener culpa como el sentirse tan culpable que el perdón de Jesús no sea efectivo en tu vida. Por eso, Richard, David, que lo ha puesto como ejemplo Salva, es el ejemplo perfecto en eso. Por eso David es la personalidad y la persona que es capaz de hacer la mayor maldad, pero que en un momento dado se pone a los pies de Jesús, de Dios, y Dios no tiene reparo en decir, este es hijo mío. Y está al mismo nivel que cualquiera que se cree el más digno y más santo. Claro. Él sintió su culpa, pidió perdón y aceptó el perdón, que eso es lo sano. Hablábamos del derecho a equivocarse. Nos equivocamos, pero cuando me equivoco y soy consciente de que me he equivocado, necesito ir a Dios, pedir perdón y aceptar su perdón. Y ya está. Ni me tengo que regodear en esa culpa que no soy capaz de aceptar el perdón, porque es que esto lo tengo que penar. Ha sido tan grave que lo tengo que penar y lo peno, claro, como si fuera esa bola que tú dices de cadena, o todo lo contrario. Yo me equivoco, pero no tengo por qué asumir nada. Hay una canción que si yo pudiese poner una lista de canciones a las que iba a decir odio, las que no me caen nada bien, es una de las canciones más populares que hay. Una canción de Alaska que dice: yo soy así seguiré y nunca cambiaré. Y me parece una auténtica aberración, porque eso es, me he equivocado, pero no voy a aceptar el cambiar. Yo sigo en mi horror porque soy así, ¿verdad? Cuando esto lo trasladamos, y a mí me gusta cuando traslado algo, llevarlo a casos extremos. Yo soy un maltratador, así seguiré y nunca cambiaré. De verdad que esto es lo que enseñamos cuando cantamos, la gente que la canta como loca y se le va grabando en la cabeza. Yo soy un despotricador, sí, que nos hablabas, así seguiré y nunca cambiaré. Yo soy un violador, así seguiré y nunca cambiaré. Cuando yo soy, y está mal, es verdad, esto es de donde tengo que aprender, tomar conciencia que parto desde ahí, yo soy así. Ahora, eso lo tengo que llevar a Jesús, para que Jesús me transforme, me cambie, y que sea una balsa para los demás y no un pincho. Entonces, no hay ni que llevar la culpa con nosotros y que el sacrificio de Jesús no valga para nada.
ni el punto contrario, que es no acepto la culpa, no acepto que me he equivocado, porque yo tengo derecho a equivocarme y eso, como es mi derecho, aquí no hay nada que rectificar, con lo cual Jesús tampoco puede hacer nada en mí. Para que Jesús pueda hacer algo, tengo que tomar conciencia de lo que he hecho, llevárselo a sus pies y aceptar su perdón. Y la sociedad, o Satanás, nos lleva hacia los dos puntos contrarios. Es, si has hecho esto, esto no hay quien te lo perdone, cuidado, porque es tan terrible que te tenía que dar vergüenza levantarte por las mañanas. Y el punto contrario es, tú eres así, no te preocupes, quien no te quiera aceptar así, tiene el problema el otro. Bueno, Sí, pues sí, Salva. No, que es verdad. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Richard. No. Bueno, pues mira, hay que darle las gracias a los compañeros que están al otro lado, a los espectadores que nos hacen mejores. Nos pone Joaquín obsolescencia, yo programada, que es el tema de esos cacharros y de esos dispositivos que tenemos muchas veces con una vida ya que se sabe ya hasta dónde van a llegar, ¿no? Estamos en esa época en la cual compramos algo con fecha de caducidad, no es como hace otras generaciones donde alguien se hacía algo para durar lo máximo, ¿no? Rescatar un par de comentarios, por ejemplo, dice Joaquín también que Dios no nos va poniendo parches, Dios nos crea de nuevo totalmente. ¿Eh? Y, por ejemplo, Paquita Postigo nos dice la grandeza del cristiano es seguir el modelo y amar al prójimo viviendo como nuestro modelo. Así que muchas gracias a todos los que nos vais poniendo. Es simplemente una pequeña muestra de todos los que nos vais poniendo y os damos las gracias por ello. Luego, además, nos gustaría que, como luego esto se queda grabado en el canal, que podáis seguir haciendo vuestras aportaciones. A ver qué opináis acerca de esto de que estar lleno, de nuestra capacidad para equivocarnos, de no. Os retamos a que pongáis vuestros comentarios, incluso a posteriori, porque esto se queda a vuestra disposición para compartir, para volver a visionar, para hacer que esto sea cada vez mejor. Y si os parece, dejamos aquí este tema que nos ha dado para mucho y con un pequeño refrigerio, un vasito de agua y una canción que nos va a poner Juan Luis, nos vamos a nuestra escuela de Biblia.